La Catedral Metropolitana de México cuenta con un hermoso coro que se pudo restaurar después de un lamentable incendio. El coro se encuentra entre que es el altar mayor, y la puerta de ingreso, siguiendo el esquema de las catedrales españolas. Se conecta con el altar a través de este pasillo conocido como crujía. La espléndida reja de la entrada fue diseñada en 1722 por Nicolás Rodríguez Juárez, quien después de enviudar se ordenó sacerdote. Su diseño se mandó a Macao, China, donde fue realizado magníficamente con tumbaga, aleación compuesta de oro y cobre que se emplea en joyería. A su llegada a México, Jerónimo de Balbás, autor del Altar de los Reyes, fue el encargado de instalarla. Se estrenó en 1730. La reja está flanqueada por 2 columnas con relieves dorados. En la parte alta del centro, dentro de un óvalo, está representada la patrona de la catedral, la Virgen María asunta a los cielos, y también un calvario. La Virgen está de pie, con los brazos abiertos, sostenida por ángeles y nubes. Al lado izquierdo, Dimas, el buen ladrón, abre los brazos al perdón y al reino de los cielos que Cristo le prometió desde la cruz cuando le dijo: «Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el reino de los cielos». En el lado derecho, Gestas, el ladrón malo, parece estar atado aún a sus odios y rencores. Así se ve la reja desde el interior del coro, como delicado encaje. La parte que colinda con el altar del perdón parece un gran telón que abren 2 pequeños ángeles para mostrar la imagen de la Virgen de Guadalupe, y bajo ella un óleo monumental en el que 2 ángeles ofrecen una corona a Cristo que bendice a un grupo de ángeles músicos. La pintura es obra de Cristóbal de Villalpando y sustituye a la que se quemó de Juan Correa. En la parte baja, una cruz, y al centro, entre los relieves de santos, la imagen de San Pedro.
La sillería fue realizada por el artista español Juan de Rojas entre 1696 y 1697, y para indicar que se tuvo que rehacer después del incendio, las nuevas imágenes de santos que están en el respaldo de cada asiento o sitial se dejaron sin dorar. En los lados oriente y poniente hay dos órganos monumentales de tipo español barroco. Miden aproximadamente 15 metros de altura, 9 de ancho y 2.80 de profundidad. Este, del lado poniente, es mexicano. Fue construido por José Nazarre y terminado en 1735. Ambos órganos se dañaron en el incendio de 1967 y recientemente fueron restaurados. Del incendio solo se conservaron estos sitiales de los extremos que aún conservan el dorado. En la parte baja hay 45 sitiales que usaban los clérigos. En la parte alta hay 59 reservados para el señor arzobispo y los señores canónigos. Los santos representados son únicamente varones. San Pedro ocupa el lugar central y le acompañan los apóstoles, los 4 evangelistas, los 4 padres de la Iglesia Occidental, los fundadores de órdenes religiosas y los santos y mártires de la Iglesia. El trabajo de restauración y hechura de los sitiales, de acuerdo a lo que se quemó, fue realizado por el maestro Miguel Ángel Soto e hijos. Como se puede ver, la sillería forma un hemiciclo con 2 niveles. En el centro está la imagen de San Pedro con la tiara papal y sobre él una cruz. Hay que recordar que el coro es el lugar donde los clérigos y músicos se reúnen para alabar a Dios y orar por la Iglesia mediante salmos, himnos y cánticos. La noche del 17 de enero de 1967, el incendio que inició en el altar del perdón acabó con 47 de los 59 sitiales y fue hasta 1982 cuando se pudo terminar la restauración, que dejó algunas piezas carbonizadas como testimonio. Aquí podemos ver una. Los santos que están dorados son originales. Bajo cada asiento hay una pequeña repisa llamada misericordia, en la que los canónigos ancianos podían estar misericordiosamente sentados, pareciendo estar de pie, conforme a las normas del rezo canónico. El fasistol, mueble que está al centro y que sirve para sostener el libro de coro, fue obsequio del obispo de Manila, don Manuel Rojo del Río,
quien lo mandó hacer en 1762 a José de Núñez, con madera de tíndalo, ébano y marquetería de bálsamo. Llegó a México en 1766. Además del crucifijo, tenía 9 esculturas en marfil. En las esquinas de la parte superior, los 4 evangelistas. En el centro, la Asunción de la Virgen. Y en la parte baja, los 4 doctores de la Iglesia. Lamentablemente, el incendio destruyó el crucifijo y en la confusión, uno de los doctores fue robado. Sobre la base cuadrangular que le sirve de apoyo, se levanta el eje con hermosas volutas en cada ángulo. Solo en el lado que da hacia el altar, tiene una frase en latín en clara alusión a cómo la oración, además de alabar a Dios, deleita y nutre. Los otros lados no tienen ninguna frase. Las incrustaciones en la parte que soporta los libros se ennegrecieron por el fuego, aunque ciertamente, por estar este mueble en el centro del coro, fue el menos dañado por el incendio que dejó así el área. La parte frontal del Cristo de marfil que coronaba el fascistol quedó totalmente carbonizada, a diferencia de la posterior, que no recibió directamente el fuego. Por lo tanto, el crucifijo actual ocupa el lugar del original. Afortunadamente, ni las imágenes de las esquinas ni la del centro sufrieron daños.
El órgano del lado oriente, solicitado por el Cabildo al rey Felipe IV, fue fabricado en España por José de Sesma. Llegó a México en 1693. Su fachada, llamada caja, fue fabricada por Juan de Rojas, el mismo autor de la sillería, y quedó listo en 1695. Así se ven los órganos desde las naves laterales. Y con estas últimas vistas de este magnífico lugar abierto al público, nos despedimos del coro de la Catedral Metropolitana de México, creado como espacio para que el arte y la oración, unidos, alabaran a Dios, y que, no obstante el incendio de 1967, gracias al trabajo de expertos restauradores, el cuidado del venerable Cabildo Catedralicio y las autoridades gubernamentales competentes, es un orgullo de México y un legado para el mundo.